Mercado de capital eficiente. Las secuelas rara vez son tan buenas como las originales, por lo que él se acerca a esa revisión de la literatura eficiente del mercado con miedo. La tarea es más riesgosa de lo que era hace 20 años, cuando el trabajo en la eficiencia era bastante nuevo. La literatura ahora es tan grande que una revisión completa es casi imposible, y no se intentaba en aquel lugar. Al contrario, se discutió el trabajo que le parecía más interesante y ofreció sus puntos de vista sobre lo que habían aprendido de la investigación sobre la eficacia del mercado. Mayores áreas de investigación. La revisión de 1970 divide el trabajo sobre la eficiencia del mercado en 3 categorías. La primera, que es el test de forma débil, en la cual se hacía la pregunta de qué tan bien el pasado vuelve a predecir los rendimientos del futuro. La segunda categoría, las pruebas fuertes de forma semi, en la cual se preguntaba con qué rapidez los precios de los valores reflejan los anuncios de información pública. Y la tercera y última categoría, las pruebas de forma sólida, en la que se preguntaba, ¿algunos de los inversores tenían información privada que no se refleja plenamente en los precios del mercado? En el riesgo de condenar una buena causa que cambian las categorías en ese documento. En lugar del test de forma débil, que solo estaban preocupados por el poder de previsión de los rendimientos pasados, la primera categoría ahora cubría el área más general de las pruebas para la previsibilidad de retorno, que también incluye el trabajo floreciente en las declaraciones de previsión con variables como la rentabilidad de los dividendos e intereses de las tasas. Dado que los problemas de eficiencia en el mercado y el equilibrio de fijación de precios son inseparables, la discusión de la previsibilidad también considera la previsibilidad de la sección transversal de los rendimientos, es decir, las pruebas de los modelos de valoración de activos y las anomalías, como el efecto del tamaño, descubiertos en dichas pruebas. Por último, la evidencia de que hay temporadas en los rendimientos, como el efecto en enero, y la afirmación de que los precios son demasiado volátiles, de seguridad también se consideran, pero solo brevemente, bajo la rúbrica de la previsibilidad de retorno. Para la segunda y tercera categoría, él proponía cambios en el título, mas no en la cobertura. En lugar de pruebas fuertes de forma semi del ajuste de los precios de los anuncios públicos, él utilizó el título ahora común estudios de evento. En lugar de test de forma fuerte de si los inversores tenían información no específicas en los precios del mercado, él sugirió el título más descriptivo, las pruebas para obtener información privada. Estudios de evento. El estudio del evento original de la división de acciones hecho por Fama, Fisher, Jensen y Roth en 1969 fue un buen ejemplo de buena fortuna. El documento fue sugerido por James Lowry. El propósito era tener una pieza de trabajo que se hizo un amplio uso del archivo mensual de la NYSE y la CRSP de nuevo desarrollo para ilustrar la utilidad del archivo, para justificar la continuación del financiamiento. No tenían ni idea de que los estudios de eventos se convertirían en una industria de la investigación y no podían tomar mucho crédito para el inicio de dicha industria. Potentes ordenadores y los datos del CRSP lo hicieron inevitable. Los estudios de eventos son ahora una parte importante de las finanzas, sobre todo de las finanzas corporativas. En 1970 hubo poca evidencia sobre los temas centrales de las finanzas de la mayoría de corporativas. Ahora estaban abrumados con los resultados de la mayoría de los estudios de eventos. El uso de herramientas simples en estos documentos de investigación regularmente interesantes eran la respuesta de los precios de las acciones a las decisiones de inversión, las decisiones de financiación y los cambios en el control corporativo. Los resultados ponen de pie con su reproducción en las regularidades empíricas, algunos bastante sorprendentes, son el impulso para el trabajo teórico para explicarlos. En resumen, todos los aspectos de la literatura de estudio de eventos pasaban la prueba de la utilidad científica. Algunos de los principales resultados. Un hallazgo interesante era que los cambios inesperados en los dividendos son en promedio asociados con los cambios del precio común del mismo ciclo. El resultado era una sorpresa, dado que el teorema de Miller en 1961 y sus refinamientos en 1978
Predice ya sea que la política de dividendos es irrelevante o que los dividendos son malas noticias porque durante los periodos de las pruebas los dividendos se graban a una tasa mayor que las ganancias del capital. La evidencia sobre las respuestas de los precios de las acciones a los cambios de dividendo conducían a un modelo de señalización de Miller y Roca en 1985 y el flujo efectivo de libres historias en 1984 que trataban de explicar por qué los documentos de dividendos eran buenas noticias para los precios de las acciones. Otro resultado sorprendente es que las nuevas emisiones de las acciones común eran malas noticias para los precios de las acciones, según Asquith y Mullins en 1986, y los reembolsos a través de licitaciones o compras en el mercado abierto son buenas noticias, según Dan en 1981. Uno podía haber predicho lo contrario, es decir, la emisión de las acciones eran buenas noticias, ya que las perspectivas de inversión de la empresa eran fuertes. Una vez más, la evidencia era el impulso para que los modelos teóricos explicaran en términos de la primera, la información asimétrica, cuando el resultado estaba sobrevaluado, la segunda, la información, una emisión de acciones que el efectivo de flujo eran bajos, según Miller en 1985, o la tercera, menores costos de agencia cuando se utilizan los flujos de cajas libres para redimir las acciones. Esto ya era según Jensen en 1986. La investigación sobre el control corporativo era un buen ejemplo de una difuminación más general de las líneas entre las finanzas y otras áreas de la economía. Muchos de los estudios de control de la empresa aparecían en revistas de finanzas, pero el trabajo iba al corazón de los problemas en la organización industrial, derecho y la economía del trabajo. La investigación era ampliamente conocida y los colaboradores eran de todos los ámbitos. Del mismo modo, la investigación sobre los rendimientos esperados varían con el tiempo y los modelos de valoración de activos, especialmente el modelo basado en el consumo, era ahora importante en macroeconomía y economía internacional, así como también en las finanzas. A ese punto, no estaba claro quiénes eran los vecinos y quiénes eran los invasores, pero el cruzamiento entre las finanzas y otras áreas de la economía había dado lugar a una explosión saludable de crecimiento científico. I take the market efficiency hypothesis to be the simple statement that security prices fully reflect all available information. A precondition for this strong version of the hypothesis is that information and trading costs, the cost of getting prices to reflect information, are always zero. A weaker and economically more sensible information of the efficiency hypothesis says that prices reflect information to the point where the marginal benefits of acting on information, in this case the profits to be made, do not exceed the marginal cost. Since there are surely positive information and trading costs, the extreme version of the market efficiency hypothesis is surely false. Its advantage, however, is that it's a clean benchmark that allows him to sidestep the messy problems of deciding what are reasonable information and trading costs. He focused instead on the more interesting task of laying out the evidence on the adjustment of price to various kinds of information. Each reader is then free to judge the scenarios where market efficiency is a good approximation. That is deviation from the extreme version of the efficiency hypothesis and within information and trading costs, and those were some other model in a better simplifying view of the world. As this summary judgment implied, his view in the theme of his paper is that the market efficiency should be judged on how improve our ability to describe the time series and cross-section behavior of security returns. It is a disappointing fact that because of the joint hypothesis problem, precise inferences about the degree of market efficiency are likely to remain impossible. Nevertheless, judges on how it has improved our understanding of the behavior of security returns, the past research on the market efficiency is among the most successful and empirical economics, with good prospect to remain so in the future.